Entonces, la arquitecta Tatiana Bilbao, que estaría a cargo de esta última conferencia, tiene ahorita un problema de salud fuerte. Sin embargo, está aquí con nosotros su socio, David Banner, ¿sí? Y él nos hará la presentación del trabajo y la presentación que Tatiana ya tenía perfectamente armada para este evento, pero por este motivo no podrá estar aquí. Pero bueno, definitivamente no hay problema. Pues primero vamos a dar aquí las señales del el arquitecto David Banner. Él es socio de Tatiana Bilbao SC. Sí, viene de Alemania, él estudió en la Universidad de Kassel, pero además nos comentaba ahorita que además de ser arquitecto también es carpintero y yesero, y que eso pues le da una visión muy especial de la arquitectura. Tiene 10 años aquí en este trabajo y desde 2008 está como socio de Tatiana Bilbao. Antes de ser socio en Europa, estuvo trabajando en Suiza y en la Universidad de TH junto con este despacho de arquitectos suizos Herzog y de Meuron. Y bueno, desde este momento está ya con Tatiana en su oficina. El estudio de Tatiana Bilbao fue fundado en 2004, donde ha desarrollado proyectos en China, Europa y México. Y ella como docente ha sido profesora del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana y algunos de los proyectos que ha desarrollado la oficina son el Jardín Botánico de Culiacán, el Parque Biotecnológico del TEC de Monterrey, Campus Culiacán, algunos desarrollos de vivienda en Boca del Río Veracruz y las oficinas de la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta. En China realizó el Parque Arquitectónico de Jinhua. En 2007, la revista Architectural Record eligió al despacho como uno de los 10 vanguardistas del año y en 2009 fueron nombrados como una de las voces emergentes por la Asociación de Arquitectos de Nueva York. En 2011, la arquitecta Bilbao recibió el premio CAMSAM Jóvenes Arquitectos, otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Desde diciembre de 2010, 3 proyectos de la oficina de Tatiana Bilbao son parte del acervo de la colección de arquitectura del Centro Georges Pompidou de París, uno de los centros culturales más importantes del mundo. Entonces, bueno, demos la bienvenida, por favor, al arquitecto David Banner, de Tatiana Bilbao, Arquitectos SC. Hola, buenas noches. Soy David, soy alemán y quiero hacerlo esta vez en español y no en alemán. ¿Sí? Creo que todos van a estar contentos, ojalá todos van a entender de qué se trata la arquitectura en el despacho Tatiana Bilbao. Una disculpa, Tatiana tiene una infección bastante grave y está en su cama y me marqué ayer en la noche. Oye, tú no puedes ir, por favor. Y yo digo, sí, voy. Mi primera conferencia en la UNAM, estoy muy orgulloso de eso, la verdad. Quiero hablar un poquito, la presentación que me entregó Tatiana está tratando de los detalles de nuestra arquitectura en términos de la sustentabilidad, pero la palabra sustentabilidad es tan amplia y uno es cómo construir para protegerse del sol, protegerse del agua, protegerse del frío, del calor, pero el otro es también cómo funciona la arquitectura, cómo aceptan la gente que está construido. Yo quiero hablar de estas dos cosas. El uno es más el construido y el otro es más el parte que es difícil a planear. Es algo que al final sucede cuando tu arquitectura está construido. Pero como siempre estoy haciendo un zoom un poquito al despacho, a la gente, donde estamos ubicados, etc. Y esto quiero hacer esta vez también. Esto es una mapa que estamos haciendo en la oficina, estamos agregando a este mapa los proyectos que estamos haciendo. Y con esto vemos, estamos trabajando, la mayoría de los proyectos es ubicada en México. Entonces, la oficina es aquí en México y va a estar aquí en México por siempre, yo creo. Pero ¿cómo
cómo ubicarse en una ciudad? Eso es mi punto de la vista. La ciudad, como yo lo veo cada vez cuando regreso de Alemania, tú ves este monstruo, es un monstruo al final. Ustedes lo conocen mejor que yo. Todos estos áreas de la ciudad otra vez. Así. Es una ciudad muy verde. Esto, si estás buscando México desde Alemania, no estás pensando en una ciudad tan verde como se puede ver en esta imagen. Tiene una historia increíble, tiene una universidad increíble. Esto es, la Universidad de Kassel tiene casi este tamaño. Es todo. Es chiquitito y es una universidad grande, también la de Berlín o ETH, son universidades mucho más chiquitas. Pero ¿dónde ubicarse? Entonces estuvimos buscando un lugar donde podemos poner la oficina y están ofreciendo lugares increíbles con una infraestructura súper elaborado. Aquí en Santa Fe tienes tus estacionamientos, ningún problema para los clientes, para visitarte, para hacer juntas. Pero pensamos, eso no es que queremos nosotros. Nosotros queremos estar allá donde pasa la vida, de todos los mexicanos al final. Y sí, por favor, al lado del bosque de Chapultepec, al lado del Ángel, esto es el lugar donde queremos estar. Sabemos, estamos complicando la vida con ese muchísimo, pero porque no hay estacionamientos suficientes, siempre cierran la Reforma, etcétera, etcétera. Pero eso es la oficina, con la vista a la Reforma. Somos 3 socios, nos tardó bastante porque a nosotros no nos enseñaron cómo manejar una oficina, nos enseñaron cómo dibujar, cómo calcular, etcétera, etcétera, pero cómo manejas una oficina. Entonces nos tardó como 3 años entender, ok, necesitamos una estructura bien armada con la cabeza de Tatiana, con Katia, su hermana, que está llevando todo el parte administrativo, y yo que estoy en cargo del proceso de los proyectos, en cargo de la oficina para desarrollar los proyectos, para al final construirlo. Pero a través de eso es la gente que es igual a nosotros. Ellos al final están elaborando los proyectos, nos dan ideas, nos ven cosas que nosotros no vemos, entonces no estamos dando el sketch, el master sketch casi. ¿No? Nosotros lo elaboramos juntos con todos. La mitad de la oficina es del extranjero, la mitad es mexicano. Necesitamos este balance, solamente con extranjeros no funciona, solamente con mexicanos tampoco, para tener esta diversidad. Eso es la vista de la oficina. Aquí tenemos los árboles de la Reforma, y que comentó es ese. Eso es algo que justo hoy lo cerraron otra vez, teníamos una junta, el cliente nos habló, y, oye, estoy aquí en Mississippi, estoy bastante cerca, pero me va a tardar 3 horas. Okay. Sí. Pero el bueno es también, no necesitamos salir para festejar con el sub-17, etcétera. Allá es la vida. Entonces esto da también diversidad a la gente, al trabajo, podemos ir a la ventana y participar en todos estos eventos. Entonces, eso es un poquito el espíritu, la localización de la oficina, la organización de la oficina que logramos hasta ahorita, y estamos bastante contentos con esta situación. El tema que quiero hablar primero es el tema un poquito, como me dijo Tatiana, presenta el proyecto de Monumento de Bicentenario. ¿Por qué Monumento Bicentenario? Porque tiene las dos cosas. Estuvimos trabajando bastante tiempo en Culiacán con el Jardín Botánico,
con la Ciudad Chapule, que es una escuela bastante grande, con el centro cultural y el parque biotecnológico. Y con esos proyectos teníamos un poquito de publicidad en Culiacán, y en un punto en 2010 o casi el final de 2009 nos hablaron del presidente municipal y del gobierno. Tenían una propuesta para festejar el bicentenario con un monumento afuera de la ciudad. Una escultura, cuando tú entras con tu carro vas a pasar esta escultura. Nadie estuvo contento con eso y nos buscaron y preguntan, oye, ¿no nos pueden ayudar? Sí, podemos, déjanos pensar. Entonces, pero monumento bicentenario, entonces, ¿dónde? ¿Dónde ubicarlo si tienen algo afuera de la ciudad, en la entrada? Analizamos un poquito la ciudad y algo que me tocó cuando viajamos, mi primer viaje a Culiacán, tú ves desde el avión, la ciudad tiene un río, entonces pensé, wow, esta ciudad tiene calidad, tiene un potencial increíble. París tiene un río, Londres tiene un río, Basilea tiene un río, Zúrich tiene un lago, pero es todo lo que tú necesitas, toda la vida es al lado del río. Claro, tienen una historia diferente, pero también en Culiacán, como investigamos o como sabemos, todo el agua se usa para la agricultura, para los jitomates. Tienen un sistema increíble elaborado. Aquí todos estos canales lleva el agua para dar agua a las plantas. Entonces, nos acercamos con el avión un poquito y me tocó esto. Tienen el río, tienen una calle grande y tienen otra calle grande. Aquí hay otra. Entonces, ¿cómo la vida no está al lado del río? Nada está pasando al lado del río. Nada, está muerto el río. Tienen aquí tenían un parque un poquito verde al lado del río, pero también aquí se ven las calles. Entonces la infraestructura está cortando la ciudad en una manera para la gente no puede llegar al agua. Y esto me puso un poquito triste porque conozco las ciudades que tienen esta calidad. Nada más. Sí, entonces dijimos, necesitamos hacer algo para sensibilizar la gente otra vez a la agua, al río, cómo pueden llegar al río con algo que es atractivo, donde pueden tocar el agua, donde pueden entrar al agua, donde pueden empezar una vida junto con el agua. Entonces, encontramos esto. La ciudad tiene un plan, o tenía un plan que se llama Parque de las Riberas, que es activar otra vez esta parte del río. Pero hasta finales de 2008 no hicieron nada, solamente tenían el plan. Y cuando tienes un plan, necesitas también ejecutarlo para ver el cambio. Entonces, ¿podemos regresar, por favor? Gracias. El plan no contempla toda esta parte. Y la ciudad tiene aquí el ferrocarril viejo que todavía está funcionando, pero lo quieren mover afuera de la ciudad para usar toda esta área, para desarrollar esta área con vivienda. Entonces, que la gente tampoco va a tener la posibilidad de llegar al río. Eso es el centro que está cortado completamente. Analizamos un poquito cómo funciona la ciudad ahorita. Tienen este puente, con este puente pueden cruzar la primera calle. Aquí tiene un puente para llegar al punto con la bandera. Es todo. Nosotros teníamos el proyecto. Nosotros tenemos
Aquí el proyecto del jardín botánico que voy a presentar al final casi. Pero teníamos un poquito la visión, necesitamos conectar estos dos, con eso tenemos más presión a la ciudad a activar o empezar con el proyecto del Parque de las Riberas que tienen. ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos conectar esta parte, eso es un punto muy importante, conectar al nuevo desarrollo donde ahorita todavía está el ferrocarril. Entonces, conectar con eso podemos conectar aquí, podemos conectar a la isla y vamos a activar el parte aquí abajo. Esto es el sitio. En realidad no tiene nada, ahorita tiene un estacionamiento donde se paran los coches, abren el tornillo y cambian el aceite. Pero el aceite no captan, lo dejan salir en la tierra. Eso es el primero. Nosotros sabemos, un poquito de aceite puede contaminar muchísimas litros del agua. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, necesitamos conectar aquí, pero no hacemos solamente un camino aquí al lado del agua, vamos a empujar el camino sobre el agua. Pero nos dijeron, tienen un problema gigante, se va a inundar. No pasa nada, entonces se va a inundar. Pero necesitan hacer aquí el estacionamiento. No pasa nada, hacemos el estacionamiento, pero se va a inundar. ¿Y qué pasó con el aceite? Igual que como está ahorita, pero lo podemos mejorar la situación. Entonces, eso es el proyecto que entregamos, el estacionamiento, el andador que está cruzando aquí a la isla, hace otra vuelta y se incorpora a los caminos que existen. Pero el estacionamiento se va a inundar, no pasa nada, te vamos a entregar una propuesta bien elaborada. Entonces, siempre antes, cuando se va a inundar, va a llover, ¿verdad? Sí, va a llover, está bien. Entonces, vamos a captar el agua en el estacionamiento en un sistema muy básico, en un drenaje, y este drenaje se va a llevar a dos cuerpos del agua que llamamos filtros o que se llaman filtros del aceite. Son dos contenedores, el agua entra abajo, el aceite está flotando sobre el agua, entonces se va a quedar arriba, el agua va a salir al segundo, lo mismo, y después sale al río. Antes que se va a inundar todo, puedes llegar, limpiar o sacar todo el aceite de los contenedores y no vas a tener todo el agua en el río. Perfecto. Todos estuvieron contentos y aceptaron con agua, aceptó el proyecto y casi empezamos a construir, entregamos imágenes con el estacionamiento, el andador, y por el tema del bicentenario trabajamos con históricos de Culiacán que nos pidieron o que llevaron también la idea de incorporar un poquito de la historia de Culiacán o de Sinaloa. Esto hicimos con estos postes y estampamos en el concreto la historia. Ahorita lo voy a enseñar cómo funcionó. En la noche estos ciertos postes tienen luz porque estas son las fechas importantes que en la historia de Culiacán. Agregamos varias cosas como un auditorio abierto aquí que está viendo al agua, la historia que está estampado en el concreto con las fechas importantes, y esta fecha corresponde a un poste. Levantamos en un punto también el camino para tener sombra y una cafetería chiquita. Otra vez llegaron con el calor, nadie se va a sentar allá. Levantamos el camino en una manera como dividimos para el aire puede circular. Y con eso teníamos también la posibilidad de poner la cafetería abajo con un clima bastante agradable.
lo entregamos, lo licitaron, hicieron el trazo, llegaron las lecciones, lo pararon y ya. Pero el bueno es, junto con este proyecto, empezaron a activar el Parque de las Riberas y se ve una diferencia, es verde. Ahorita tienen actividades, pusieron caminos, clases, van a caminar allá, puedes hacer deporte. Entonces, no necesariamente necesitas construirlo, pero con eso también se puede activar algo. Ahorita regresaron a la oficina y nos preguntaron, o quieren el paquete de los planos para construirlo este año. Entonces, estamos muy felices, se va a construir pronto. Entonces, este proyecto que pensamos es una buena referencia o es un ejemplo también para Culiacán, cómo o qué necesitas hacer para sensibilizar la gente al agua. Todos conocen el agua, pero si no lo puedes tocar, no lo vas a cuidar. Entonces, ahorita la gente va, es mucho más limpio los lugares, es mucho más agradable estar allá porque la gente está cuidando el lugar, no tira basura, hace deporte, etcétera, etcétera. Entonces, eso no necesariamente es algo o yo creo que es algo que necesitas tener antes en mente el tema del agua, el tratamiento del agua, no solamente un sistema high-tech elaborado cómo filtrar el agua. Primero necesitas sensibilizar a la gente del tema. Y yo creo que eso es un proyecto con el cual tratamos de hacer eso. Sí, siempre trabajamos con maquetas muy conceptuales como esto, es una pieza de concreto porque todo el andador está de concreto. Entonces con eso regresamos muchas veces a la idea básica para verificar si está en el concepto o no. Otra casa donde usamos el tema del agua para generar un ambiente o un clima muy agradable es la casa de Gabriel Orozco, del artista. Eso es en Puerto Escondido y también es algo muy fácil. Con este sistema no necesitas aire acondicionado o una ventilación con ventiladores, no. Pusimos el agua en el centro. Si lo vemos y el agua es en el centro, alrededor tenemos aquí los cuartos que tienen adentro, como puede ver en el corte, aquí el muro de la alberca. Con eso el agua siempre está un poquito más frío en el aire. Este muro absorbe este frío y lo da al cuarto. Con eso tampoco lo cerramos aquí, tienes ventilación cruzada y con eso está súper agradable estar allá. Entonces tampoco es algo muy muy sencillo, muy fácil, sin high-tech. Creamos un ambiente muy, sí, en realidad sustentable. La casa de Ajijic es algo parecido, es otro lugar, es en Guadalajara y allá tenemos otra restricción y eso estuvo el presupuesto. Hay varias restricciones que puedes tener, uno de esos, cuando siempre empezamos un proyecto, nos sentamos con el cliente y sacamos las necesidades y qué tiene, qué quiere. Y ella nos dijo, ok, tengo 2 millones de pesos, eso es que tengo. Y quiero una casa de 250 metros cuadrados. Ok, pero quiero eso. Pero no quiero aire acondicionado, no quiero extracción eléctrica, etc. Ok, entonces fuimos al lugar y vimos, ok, esto es un lugar increíble, necesitamos trabajar con la geometría para
diseñar algo que nos va a dar sombra al sur, porque el lago se ve al sur, que necesitamos cerrarlo al norte para no tener tanto frío, pero ¿con cuál material lo podemos hacer? Y encontramos el material de tierra compactada, es la tierra del sitio, y con eso teníamos, con esas pruebas que hicimos, encontramos una, ¿cómo se dice? Sí, con eso solamente necesitamos pensar en el ancho de los muros, porque queremos tener los muros, por el presupuesto también, los muros necesitamos tratar esto como muros estructurales, necesitamos los muros para el térmico, calor y frío. Entonces, los muros construimos, esos muros tienen un ancho de 60 centímetros, con eso no se calentan tan rápido y no se enfrían tan rápido. Es dar un clima adentro muy estable en el frío, en las noches, en el invierno o en la temporada con mucho calor. Con eso logramos casi crear algo sin aire acondicionado, sin calentadores, sin calefacción, sin extractores eléctricos. Ella está muy contento y tiene un clima muy estable y muy agradable adentro. Al norte, al sur tenemos los volados grandes para el sol, al norte no tanto, solamente más por el agua, para no se ensucian tanto los muros, porque con la tierra compactada sale el sal bastante fácil. Y todo está conectado, tiene un techo de concreto y solamente hicieron el techo de concreto sobre los muros, está cargado con los muros de la tierra compactada. Con ese no pasa nada porque es solamente como una placa que se puede mover. Si lo haces con columnas, tienes un sistema mucho más complejo porque las columnas de concreto o de acero están trabajando distinto a la tierra compactada. Vamos a regresar al jardín botánico. Estos dos proyectos pusimos porque son proyectos chiquitos, son casas donde implementamos o donde buscamos algo muy sencillo y no subió el presupuesto, al final bajó el presupuesto con el material que usamos o dónde ubicamos el agua. El jardín botánico otra vez es un proyecto que está enfocado no tanto en la arquitectura, es más en la mente de la gente. El jardín botánico es un jardín que existe, un jardín adentro de Culiacán, verde. Empezaron a plantar plantas en los 50 con el ingeniero Murillo, pero no lo plantaron con un plan. Lo plantaron, él estuvo viajando, un ingeniero estructural, estuvo viajando con sus hijos en todo el mundo y siempre puso en las bolsas de los hijos las plantas porque no se pueden traer tan fácil y con eso entraron al país, no tenían problemas con la aduana y lo plantaron. Al final resultó, porque estos proyectos, este proyecto también, el proyecto de Bicentenario, siempre estamos colaborando con mucha gente, con biólogos, con arquitectos de landscape, con arquitectos de urbanismo, porque no podemos entender todo de nosotros. Y lo mismo hicimos aquí en el Jardín Botánico. Quiero enseñar algunas fotos, cómo funciona, porque eso es el primero que necesitas entender. Si tienes un sistema que existe, que funciona, cómo funciona, para no destruir qué está funcionando. Es un jardín, cuando llegamos primera vez, teníamos un poquito miedo porque no tenemos ninguna idea de plantas, pensamos, esto va a ser muy difícil, pero cuando entramos al jardín vimos, es un bosque, y un bosque, todos conocen el bosque, un bosque es algo muy familiar, muy
no te mata al final. Tiene flores increíbles, plantas en estanque. Los niños están jugando, siempre vienen clases para ver las plantas y están explicando, están dibujando. La gente viene para descansar. Los quinceañeros vienen para tomar fotos. Están usando el jardín que conocen. Bodas. Entonces, ¿qué haces con este tan bonito que funciona, que la gente está usando? No lo quieres destruir. Entonces, buscamos un sistema, ¿cómo podemos adaptar primero el plan maestro? Nos llamaron porque el chairman de esta fundación tiene una colección grande de arte y él estuvo pensando, quiere poner su colección adentro del jardín para hacerlo accesible al público. Entonces nos llamaron para ayudar en eso. Y llamamos también a Patrick Charpenel, que es el curador de la Fundación Jumex ahorita, y él nos dijo, no vamos a hacer eso, tú vas a quedarte con tu colección, vamos a invitar a los artistas, porque no puedes poner algo en un lugar tan bonito que está funcionando, que no está hecho para el lugar. Y lo mismo con la arquitectura, lo mismo con el master plan. El primero que pensamos es, ok, ¿cómo podemos organizar este jardín? Y buscamos un sistema de la naturaleza que nos da caminos principales, caminos secundarios. Esto pusimos sobre la imagen del jardín y llegamos a este master plan que no es fijo y nunca va a estar fijo, porque no puedes tener un levantamiento de todo que no sabes que existe en el jardín, porque siempre cuando quieres construir algo, estás limpiando y ves otra planta que no se puede tocar. ¿Qué hacemos? Y con este sistema estamos bastante flexibles, que vamos a ver al rato. Estos son los áreas que encontraron los botánicos y lo ordenaron un poquito. Aquí, esto es la área de bambú que está listo, eso es el desierto, estos son las palmeras, aquí son las frutas. Entonces, tiene todo y tiene un orden. Solamente nadie sabía del orden, porque el ingeniero que se murió nunca hizo un plan, pero él tenía su plan en la cabeza. Entonces empezamos a trazar los primeros caminos y vimos, con esto estamos flexibles, porque el camino no hizo esta vuelta, el camino sigo derecho, hizo la vuelta allá, pero nos dijeron, este árbol no se puede tocar, pero es un árbol, no se puede tocar. Ok, no pasa nada. 2 horas después mandamos el dibujo y ya, lo trazamos en sitio y lo teníamos. Entonces con eso estuvimos bastante contentos porque teníamos un sistema flexible con el cual podemos adaptarnos a las necesidades del jardín. Después entraron todos los artistas, hasta ahorita son 35 artistas de todo el mundo. Voy a enseñar algunos que están construidos, como el Dan Graham. Y los artistas están jugando con percepciones distintas. Dan Graham con el espejo de la naturaleza al lado de la calle. Aquí tienes 4 carriles. Él quiere poner su pieza allá, estás adentro, escuchas los carros, pero ves el espejo de la naturaleza. Y las bodas ahorita están regresando al jardín, porque un reto estuvo nunca cerrar el jardín, para la gente ver qué está pasando, para no estar, queremos, la gente necesita, digamos, para todo el proceso, y ellos necesitan estar enterados qué estamos haciendo para aceptarlo. Si no lo aceptan, todo el ejercicio no vale nada. Aquí Olaf Eliasson, que hizo una estructura de metal, y aquí están creciendo las plantas que dan una sombra, y la gente está empezando a jugar con esta pieza también. Aquí el bocho se me olvidó el nombre, son 35,
No soy muy bueno en nombres, pero se me olvidó este. La gente está jugando también con eso. Él chocó su bocho allá y, y los plantas lo van a comer. Tiene placas de DF, entonces tiene un chiste allá. Híjole, este borracho, que mira, tiene placas de DF. Pero ya. Richard Long, que hizo una pieza con sus piedras y la gente está tomando eso como el background para sus fotos. No solamente son la naturaleza, están jugando junto con las piezas del arte. Aquí Gabriel Orozco, el juego, la pierna y los bancas. Entonces, esto es cuando empezamos, o esto estuvo también una planeación bastante compleja para ver con qué vamos a empezar, con los edificios, con las piezas del arte. Y dijimos, no, déjanos empezar con las piezas del arte y la gente va a adaptarse a qué está pasando en el jardín, porque van a empezar a ir, van a escuchar, hicieron otra pieza del arte, movieron un árbol, etcétera, etcétera. Y la gente, como lo vimos, está aceptando qué está pasando en el jardín. Entonces, eso estuvo, cuando vimos festejamos bastante, porque aquí, por ejemplo, cada domingo, estoy al lado de la oficina, es el Museo Tamayo. Y cada domingo no cuesta para entrar. Entonces voy seguido, vamos al parque, tengo un niño chiquito que está corriendo allá. ¿Ves? El parque está lleno de gente, están sentados en el piso, está comiendo su chicharrón, su coca. Cuando vamos al museo, en el museo hay gente distinta. Entonces la gente que vemos afuera no son estos que entran al museo. Y yo creo, tienen un cierto miedo de entrar, porque tú entras a algo que no estás acostumbrado, que no conoces. Cuando vives lejos, cuando falta educación, no te sientas bien en estos lugares. Entonces, y eso es exactamente al revés. El Jardín Botánico es un museo y tú puedes tocar sin empieza la alarma, etcétera. Puedes jugar con las piezas porque están adentro de la naturaleza que conocen y esto hacen. El jardín está lleno, ves gente que piensas, o nunca lo vas a ver gente en el Museo Tamayo, por ejemplo. Entonces, eso es exactamente el clic que queremos hacer con el Jardín Botánico. Voy a enseñar también los edificios y qué logramos con los edificios. El plan maestro, estamos considerando aquí oficinas y la entrada norte, aquí una cafetería. Eso es la área cultural y esto es la zona educativa. Aquí un invernadero. ¿Invernadero por qué? No, es porque un artista venía al jardín y dijo, qué bueno jardín, pero faltan plantas. No, tenemos todo. ¿Dónde está el marihuana? Sí, ok. Y él quiere poner la planta de marihuana en el jardín, no lo dejan del gobierno y ahorita tienen una planta de marihuana de plástico, no, es de acero y esto se va a poner adentro en el invernadero. Entonces, y con eso van a tener todo. Construir, y aquí falta el auditorio abierto. Cuando la gente va a entrar, pueden ir aquí y ver la explicación del jardín y empezar a pasear. Construido es el auditorio abierto y la zona cultural, zona educativa. Ahorita agregaron aquí un laboratorio porque quieren meter más educación al jardín. En todos los proyectos consideramos el tema de la sombra. Culiacán, puedes tener 50 grados afuera y a mí me dijeron en Alemania, cuidado, la cabeza, ¿cómo? El cerebro, se llama. El cerebro está funcionando mejor con 11 grados. ¿Qué haces en Culiacán? Sí, yo lo sentí. Estoy muerto. Los mexicanos lo aguantan mejor, yo no.
pero vengan a Alemania y van a ver el frío. Esto voy a aguantar yo. Sí, y con eso pensamos siempre, o tenemos siempre en mente estos volados o estas formas. Las formas salen también del masterplan, no hay otra. Y tampoco queremos implementar otro lenguaje al jardín botánico que no funciona con el masterplan. Es casi extruir el masterplan en algunos puntos como piedras. Y está construido de concreto con la misma idea, es concreto, con un espesor de 25 centímetros, agregamos una fibra que ayuda en el aislante térmico. Con eso, cuando vas en el sol o en el día y con los 50 grados, el muro todavía está agradable. Entonces, con eso logramos tener adentro una temperatura estable también. Eso es la biblioteca, así. Esto es la zona cultural, que va a tener un espacio para exhibiciones adentro. Una biblioteca y cerámica para hacer cursos, etcétera, o actividades en general. Y esto es el auditorio abierto. Esto también sale del masterplan porque teníamos un árbol aquí y otro árbol, aquí hay otro árbol, aquí hay otro árbol. ¿Qué queremos usar para dar sombra? Porque es un auditorio afuera. Yo creo que lo logramos bastante bien, dar sombra a los sillas, tenemos sombra en la parte de la pantalla y con eso se puede sentar aquí y ver esta película. Esos son los servicios educativos y aquí quiero enseñar los edificios, pero interesante es más que son los baños. Aquí es para los niños chiquitos, los servicios educativos. Eso es un auditorio que tiene aquí también una pieza del arte y aquí tenemos los baños. Aquí con los baños, el edificio más chiquito, hicimos el ejercicio. Voy a enseñar. También aquí. Dejamos los árboles para tener sombra en la tarde cuando entra el sol con mucha fuerza. Aquí la entrada con los árboles que da sombra y al otro lado también que está. Eso es el pasillo, pero eso es el árbol que da sombra aquí al vestíbulo. Eso es una pieza del arte adentro, entre estos edificios donde están jugando. Aquí se ve parte de los maestros que pueden ver por abajo cómo están jugando abajo los niños, y estos son los baños. El jardín tenía baños. Baños es un edificio, una construcción cerrada con una ventana chiquita, y nos dijeron: aquí necesitamos aire acondicionado, ventilación eléctrica, porque esto huele. No puede ser, no puedes poner solamente los baños aire acondicionado por el olor. Entonces, con la forma y la geometría, dejamos aquí una ventana grande y aquí dos ventanas laterales, y orientamos este edificio, por eso está un poquito volteado, porque siempre tienes un flujo del aire de este lado. Esto medimos muy fácil. Lo hicimos cada vez en la visita y encontramos siempre tenías este flujo del aire, y funcionó, y hasta ahorita está funcionando sin los del jardín nos dejaron hacer este experimento porque siempre pensaron poner aquí extractores,
pero hasta ahorita esto está construido desde 2011, no lo necesitan y están contentos. Ahorita también pusieron música en los baños, porque están tan contentos de estar adentro de los baños, que funcionan, que tienen un clima tan agradable. Entonces, estos son un poquito, son los 40 minutos casi, ¿sí? Quería enseñar estos proyectos tan sencillos, pero que tienen una complejidad muy... Sí, una complejidad siempre es complejo, pero el jardín con el uso, con los usuarios, con la gente que viene ahorita al jardín, que está aceptando el jardín, y no pensamos no estamos tratando hacer un edificio gigante que va a tomar toda la atracción. La atracción es el botánico y el arte. Entonces, con esto podemos, con la arquitectura podemos ayudar a la gente a tener la experiencia del arte. Y ahorita el jardín está volviendo en un punto que nos llaman del todo el mundo platicarnos de porque en Europa tienen una discusión gigante, el Museo del Futuro. ¿Qué es el Museo del Futuro? Porque todos tienen sus museos, tienen condiciones completamente distintas, tienen el frío, tienen el calor, la gente está educada diferente y todo, pero todos están viendo al México cómo lo hacen, tan sencillo activar algo y la gente está aceptando qué está pasando y estamos continuando la educación en estos proyectos. Están en el jardín, en el monumento bicentenario, que vamos a cambiar el nombre ahorita, pero también yo creo que vamos a lograr este paso, la gente puede ir y caminar en el andador. El andador en realidad es solamente 10 centímetros sobre el agua, entonces tú puedes tocar el agua y se puede inundar, no pasa nada, todavía puedes caminar sobre el andador, entonces vas a tener también esta experiencia. Estos son los proyectos que nos gusta, que son tan sencillos, pero que activan algo que no necesitas más, solamente un push y funciona. Y en las casas, como explicó, también puedes usar la orientación, el agua, el material, todas esas cosas tan sencillos para lograr algo que funciona increíble y al final que te da un ambiente mejor con el aire acondicionado o extractores o whatever. Entonces, no necesitas siempre la tecnología más alta que conozco desde Alemania, desde Suiza, lo tienen, pero aquí estamos fascinando de estos proyectos chiquitos que tienen este twist con cual casi por las normas seguramente en Alemania y en Suiza no se puede construir tan sencillo. Eso es algo raro, pero justo ahorita también están empezando con una discusión. Hoy yo creo que tenían una discusión en Londres, en el AA, sobre las normas. ¿Qué están haciendo las normas con los arquitectos? Y Jacques Herzog, por ejemplo, dice, los arquitectos en Europa no pueden diseñar sin las normas. Ellos necesitan las normas. Si quitas las normas, no saben qué hacer. Entonces, y aquí en México tenemos esta posibilidad de diseñar sin tener el reglamento tan estricto como en Europa y pueden salir exactamente estos proyectos tan bonitos, tan sencillos que llaman atención allá. Y esto yo creo que es algo que podemos lograr. Gracias. Bueno, creo que es muy interesante tener la visión del socio de Tatiana porque precisamente nos permite ver cómo ahora todos estos despachos jóvenes pues ya trabajan en una disciplina internacional, ¿sí? Entonces, precisamente la primera pregunta va en ese sentido. Dice que si existe alguna diferencia en concebir el paisaje en Alemania en comparación con el paisaje en México. Palmeras no hay en Alemania.
¿o no? Entonces, el paisaje estoy comparando en mi cabeza el bosque de Alemania con el jardín botánico de Culiacán con sus palmeras. Es difícil. Creo que eso es probablemente un tema que tiene la gente en Alemania o en Suiza o en Europa general más en la cabeza es un poquito se dice conciencia o necesitan tratar el jardín o las plantas en una manera para no mueren, y esto es una diferencia aquí es la basura se deja como también el aceite que abren en el estacionamiento y lo dejan salir en el agua. Yo creo que eso es más el tema del conocimiento que todos tienen. Cuando estás caminando en el bosque, no tiras basura. Y aquí lo veo bastante, y esto siempre me duele cuando estás viajando desde aquí a Querétaro también, y tienes estos árboles bonitos y ves alguien está abriendo su ventana y tira la botella. Entonces es como, no puedes, esto nos va a matar, necesitamos cuidar esto. Y esto va a tardar, hasta nosotros aquí. Yo creo que en la ciudad lo tenemos más presente por el monstruo que creamos aquí con México DF, en el cual estamos viviendo, que es tan bonito, pero estamos cuidando más. Aquí en la UNAM, estos parques, siempre mi mujer dice, vamos a la UNAM, porque es tan verde, y lo cuidan. Entonces pero hasta sale, hasta los cierros, esto va a tardar. Yo creo que esto es más general que lo tienes en Europa. Ok, aquí tenemos dos preguntas muy parecidas sobre los muros de tierra compactada en la casa de Ajijic. Entonces nos dicen, ¿cómo decidieron el grosor de estos muros? ¿Cómo es la unión del muro con la losa de concreto? ¿Y qué sucede sobre las ventanas en el cerramiento? ¿Cómo se sostiene? Primero el grosor. El grosor si ves todas las casas que están construidas con estos, no sé cómo se llaman, se me olvidó el nombre. Adobe. No adobe, sí adobe, podemos también tomar adobe. Tiene un espesor, no lo puedes hacer tan delgado por la altura, y también con la lluvia se va a desgastar. Entonces, estas son las primeras cosas que teníamos en la cabeza. Después pensamos, queremos usar el muro como muro estructural, y el muro necesita también tener la función térmica. La función térmica puedes calcular bastante rápido. Esto con el Wärmedurchgangskoeffizient se llama en Alemania, puedes calcular qué ancho necesitas del muro para en las temporadas con mucho calor o con mucho frío, este movimiento de la temperatura se queda en el parte afuera del muro. Entonces con eso tenemos el espesor de 50 centímetros. Después hablamos con el estructurista y dijimos, el muro necesitamos necesitamos usar el muro como muro estructural. Esto no se puede, sí se puede, porque en todo el mundo lo funciona, entonces lo va a funcionar aquí también. Y eso nos dio los otros 10 centímetros, por eso llegamos a los 60 centímetros. Después, ¿cómo haces el techo? El muro no puedes, la tierra compactada no puedes usar para vertical, solamente horizontal. Entonces, hicimos casi como un gotero, necesitas dejar, porque siempre en la unión, donde se une la losa y la tierra, tienes un movimiento. La tierra se mueve más en el concreto y distinto, porque el concreto está armado en la otra dirección.
Entonces, este movimiento es chiquito, pero si no lo contemplas, pasa exactamente eso que se puede ver en la construcción de Mauricio Rocha en Oaxaca, que él puso columnas de concreto casi adentro de la tierra compactada. Él sabía, ok, necesito saber dejar una separación, pero eso mueve tanto y ahorita se ven afuera estas grietas. Y esto evitamos porque dijimos, ninguna columna de concreto, la losa se va a sostener sobre la tierra y se puede mover y no pasa nada. Es tan fácil al final. Hay que conocer los materiales, jóvenes. Sí, esto es la moraleja, ¿no? Experimentar con los materiales, y yo creo que por eso también funcionamos también juntos, Tatiana y yo. Tatiana que está empujando el concepto y yo puedo ayudar a Tatiana con los materiales, porque lo conozco, estuve trabajando 10 años en la obra como carpintero y yesero, y con eso tienes un feeling. Entonces, aquí es un poquito distinto, eso es algo muy interesante. En Alemania, todos, no sé, ustedes también necesitan hacer prácticas en la obra, ¿sí? En la obra con los albañiles, trabajar con la mezcla de concreto. Esto es algo que falta en realidad. Esto nos ponen, tienes un año práctica en la obra con los albañiles o con los yeseros o no sé qué, y con eso entiendes el material, porque te ensucias tus manos, etcétera, etcétera, y entiendes por qué ellos hacen cosas en una manera tal y tal. Y el increíble aquí es, por eso también venía a México, para ver cómo trabajan los albañiles aquí. Que los albañiles aquí tienen soluciones mucho más, están mucho más abiertos a las soluciones en los albañiles en Alemania. En Alemania están restringidos porque necesitan dar una garantía de 10 años de este muro. Aquí los albañiles, no, si dices, no, hágalo 2 centímetros, lo hacen. Entonces, y eso es la libertad, esto es perfecto. Para que veamos las ventajas también que tenemos por acá. Bueno, a ver, respecto al Jardín Botánico de Culiacán, te preguntan que cómo es la relación con el contexto inmediato, si hay un espacio permeable, cómo es el acceso, y que si la colindancia es solo un muro. No es un muro, la colindancia es una barda perimetral verde, entonces, y tiene 2 accesos, y al lado del norte es el parque ecológico, que es un parque grande, no lo enseñó, pero es donde allá van todas las mañanas los corredores y están corriendo en este parque. Las mujeres se meten al jardín, están caminando sus vueltas en la sombra y los hombres dan las vueltas grandes afuera. Entonces tiene este relación al norte, al parque, y alrededor es área de vivienda. Entonces, y los accesos están exactamente en estos puntos donde no hay cruces cruces viales. En el centro, en el lado oeste, el suroeste es la universidad, entonces allá tienes un cruce grande, por eso el acceso es en el otro lado, que desde allá puedes entrar directamente a la área de vivienda o desde allá al jardín botánico. Está bien. Pensé está volteado porque lo tiene también en este lado. Te está vigilando. Sí, hijo, qué bueno. Hola, Tatiana. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a darle un aplauso al arquitecto David Banner, socio de Tatiana Bilbao, por su presentación. Vamos a hacerle entrega de su reconocimiento también. La Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al arquitecto David Banner
por su participación como conferencista en el 8º Congreso Internacional de Arquitectura con Alta Tecnología Bioclimática y Diseño Sustentable, 4 fundamentos en la arquitectura sustentable. Por mi raza hablar al espíritu, Ciudad de México, marzo de 2013, y lo firman el arquitecto Marcos Massari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura, el maestro en arquitectura Raúl Huitrón Riquelme, coordinador del Congreso, y el arquitecto Héctor Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua. Muchas gracias. Dejo el micrófono en manos del doctor en arquitectura Mauricio Martínez López y el arquitecto Ramón Abud para que conduzcan la sesión de esta tarde. Buenas tardes a todos. Esta tarde tenemos el honor de esta excelentísima visita que nos hace el doctor Figueroa, Ignacio Figueroa, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Obtuvo su doctorado en Metalurgia y Materiales por la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. El doctor Figueroa trabajó para el Advanced Manufacturing Research Center with Boeing, en conjunto con la Rolls-Royce Factory of the Future, donde estuvo a cargo del área metalúrgica de investigación y prototipos. Y el doctor Figueroa también es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, siendo autor y coautor de más de 50 artículos en revistas indizadas y memorias de congreso. Es autor del libro titulado Vidrios Metálicos. Tiene además 5 patentes en registro y actualmente es responsable del Laboratorio de Materiales Metalúrgicos Avanzados. Le damos la bienvenida al doctor Ignacio Figueroa. Bueno, pues buenas tardes. Primero quiero agradecer a los organizadores del Congreso por haberme invitado, especialmente al maestro Huitrón. ¿Sí se oye o no? Ok. Maestro Huitrón, bueno, mi área no es tan común dentro de los arquitectos, pero espero que lo que les vaya a presentar puedan hacer de uso una vez que hayan terminado. La arquitectura, y especialmente su área, es importante dentro del área de ciencia de materiales, porque si ustedes no lo usan, si no lo aplican, simplemente no lo podemos producir, no se puede vender. El tema que voy a presentar son espumas metálicas, es un material relativamente nuevo, que estamos trabajando en el instituto, con un material sustentable. Voy a presentar varios procesos, vamos a presentar algunas aplicaciones, algunos productos que hemos generado. Este proyecto está financiado fuertemente por la Secretaría de Energía y es en base a la captura de CO2. Hemos trabajado con aluminio, con magnesio para capturar este tipo de gas, pero no solamente es en la captura, sino también reducir las emisiones utilizando este tipo de material. Primero vamos a iniciar lo que es una espuma, la clasificación general. Tenemos 2 tipos de clasificación de espuma, tenemos lo que son las espumas naturales y las espumas artificiales. Dentro de ellas podemos algunas poliméricas, las metálicas y algunos otros tipos de materiales que podamos espumarlos, ¿no? Dentro de las naturales pues tenemos lo que son los huesos. La naturaleza nos dice el material espumado, material altamente poroso, lo podemos utilizar como material de construcción, material como infraestructura. Aquí tenemos es que pueda soportar cierto tipo de carga. Tenemos lo que es la piedra pómez, que es muy común, se puede producir naturalmente. Tenemos algunos otros, como por ejemplo como la madera de una balsa. Tenemos los corchos, son figuras de microscopía electrónica de barrido de alta resolución. Tenemos el núcleo interno de un tallo de una planta, el hueso espinoso, el cráneo. Vean ustedes, aunque tenemos el cráneo en la parte frontal, se ve sólido, pero si lo vemos a alta resolución, tiene una parte por ahí todavía porosa, ¿no? Aunque es altamente resistente, pero en la parte interna, vean, tenemos una estructura altamente porosa. Entonces, ¿qué nos dice la naturaleza? Bueno, vamos a trabajar en la parte porosa, ¿no? Vamos a reducir costos, vamos a reducir peso en los materiales. Tenemos el tallo, por ejemplo, de un puercoespín, por aquí lo puse, de una púa de un puercoespín, es el G, vean este. Entonces, naturalmente estamos generando material, naturalmente se generan materiales de esta característica. Algunos artificiales, bueno, pues aquí tenemos los colchones, eso los hacemos de poliuretano. Esto lo utilizamos mucho para empaques, etcétera, pero no son naturales. Tenemos que aplicar, por ejemplo, algún material espumoso dentro de los materiales para hacerlos, ¿no? El pan, la levadura, ¿no? Nos hace un material altamente
con alta espuma, ¿no? Bueno, pero ¿qué es una espuma metálica? Los metales son los únicos, hasta el momento, donde naturalmente no nos da una estructura espumosa, un material con poros, ¿no? Entonces, vamos a ver la forma de poderlo utilizar nosotros como material estructural para reducir precisamente lo que son las emisiones de CO2, etc. Para ello, tenemos una gran cantidad de propiedades que se utilizan en este tipo de materiales, como pueden ser pues, físicas, mecánicas, térmicas. Las acústicas son muy interesantes porque pueden absorber el ruido en una estructura una estructura muy ligera. La combinación de una elevada rigidez a un bajo peso específico, la rigidez, como ustedes saben, es la energía o la resistencia que tiene un material para poder ser deformado, ¿no? ¿Sí? Y tenemos la permeabilidad de los gases y una elevada resistencia mecánica. El material se ha estado utilizando en los últimos 15 años, ya hay empresas que lo están trabajando, pero en México no tenemos una sola. ¿Por qué? A lo mejor porque ustedes como arquitectos futuros no lo solicitan, entonces no hay un mercado en México que lo podamos utilizar, ¿no? Entonces tenemos lo que es un material celular, esta es una clasificación de las estructuras, tenemos una estructura abierta, véanla, todos los poros están interconectados, pero tenemos una estructura cerrada. Aquí podemos poner un flujo de gases, pero aquí no. Este nos puede servir para una parte, para un material que puede ser estructural. Algunas aplicaciones que tenemos, pues tenemos dependiendo de las aplicaciones, tenemos las propiedades, que es baja densidad, absorción de energía, absorción acústica, esa es una de las más importantes, resistencia a la fractura, baja conductividad térmica, y en la cuestión de la oxidación depende del material. Si es un aluminio, lo podemos tener una resistencia a la oxidación, pero si es un magnesio, por ejemplo, queremos que se oxide para que al momento que nos forme un óxido de magnesio, pase un flujo de CO2, nos reaccione con ese material y el CO2 pueda ser capturado. Esa es la idea de la captura de CO2 en este tipo de materiales. Dentro de las industrias tenemos la automotriz, que la está utilizando ya. Tenemos la parte de la construcción, paredes, pisos, mobiliario, la parte decorativa. Tenemos los biomateriales, que son muy importantes. Tengo algunas fotografías que les voy a mostrar de cómo se están generando biomateriales y ya lo estamos utilizando en algunos hospitales en México. Los captores de CO2 todavía no llegamos al mercado. Hay un gran impulso para hacer este tipo de materiales y algunos prototipos que se están utilizando como captores de CO2. Y en la parte de la acústica tengo un video que les voy a mostrar donde se están utilizando la espuma metálica, especialmente de aluminio, en la parte acústica. Bueno, esta es la parte automotriz, vean toda esa parte que tenemos aquí, en la parte azul es donde se están aplicando. Estamos reduciendo peso, al reducir peso no emitimos tanto CO2, aquí tenemos parte de un soporte de un motor, esta parte interna que está aquí es la parte de la espuma metálica, ¿no? Es una parte de aluminio que cubre, es como el alma, tenemos la parte resistente, así como lo vemos en el cráneo, pero la parte interna es la parte ligera, ¿no? Aunque nos va a servir como una pieza fundamental para el soporte del motor. Vean, tenemos una grúa, esta es la parte que estamos mostrando aquí, es una pieza, internamente tenemos el aluminio. Entonces si esta grúa la queremos pasar de un punto A a un punto B, y si esta pieza fuese completamente sólida de aluminio o de algún otro metal, pues el automóvil va a ser muy pesado, entonces va a haber mayor emisión de gases. Pero si esto fuese más ligero, podemos reducir la emisión de gases. Esto que está aquí es un amortiguador que se utiliza en los tranvías. La parte que está interna es la espuma metálica. Sí, esto es la parte automotriz. A la mitad de la presentación les voy a mostrar cómo hacemos estas espumas, la parte que estamos utilizando y las áreas de investigación que tenemos en el instituto. Esto que estamos viendo aquí es un blindaje. Por ahí tengo un proyecto con la Sedena, donde estamos trabajando con un blindaje, pero en esta parte, aquí este es un tipo sándwich, es alúmina, yo estoy trabajando con otro tipo de material, es un material metálico, pero de alta resistencia al impacto. Aquí tenemos la espuma de aluminio y tenemos un polímero, también cambiamos el polímero, porque cuando hicimos pruebas de impacto, rifles, por ejemplo como la AR-15, que la bala viaja a una velocidad aproximada de 800 metros por segundo, sí alcanzó a perforar, entonces estamos utilizando otro tipo de materiales, pero usando este tipo de espuma de aluminio. Esta es una unión mecánica, simplemente con tornillos, y aquí podemos ver la parte de la espuma con un alma completamente de metal.
La conductividad térmica es muy importante, por ejemplo, lo podemos utilizar en aires acondicionados, como puede ser esto, pasa nuestro flujo, como en nuestra espuma metálica tiene una alta área superficial, entonces puede disipar ese calor fácilmente, como lo podemos ver aquí. ¿Sí? Entonces pasa nuestro flujo, la espuma empieza a disipar el calor y es una gran ventaja en la parte de la conductividad térmica. Criogenia. En la criogenia del instituto tenemos 2 investigadores o 3 investigadores que trabajan con superconductores, todos los conocen, los superconductores, han oído hablar de ellos. Desgraciadamente la superconductividad no la podemos lograr más que a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? 0 grados Kelvin. Actualmente el único líquido que conocemos para que llegue muy cercano al cero absoluto es el helio líquido. Para tener helio líquido pues es muy caro, tenemos que tener un licuefactor para producirlo, pero si nuestro contenedor ya una vez que ha sido licuado para almacenarlo, pues tenemos que protegerlo por el mismo costo, no podemos seguir generando más energía. Y la parte de la espuma metálica que tenemos aquí hace que la parte de calor que puede entrar hacia nuestro contenedor pueda ser disipada. Entonces la parte de la conductividad térmica es muy importante dentro de las espumas metálicas. Captores de CO2, este es un prototipo que les mencionaba sobre las espumas. Este prototipo es de aluminio magnesio. Es muy fácil trabajar con aluminio, no es tan fácil trabajar con magnesio por su reactividad, es un elemento muy difícil. Entonces nosotros estamos tratando de trabajar con magnesio puro en mi laboratorio. Bueno, es la parte decorativa, vean, tenemos un biombo, esta es una espuma metálica, lámparas de la espuma, normalmente es aluminio, el emblema corporativo de una empresa muy grande, vean el tamaño, y realmente pesa muy poco, ¿no? Para poderlo utilizar. Los que saben de acústica, por ejemplo esto, tenemos que filtrar el sonido, muchas veces utilizamos un material polimérico, pero si nosotros utilizamos una espuma, al momento de que llega el sonido, se filtra de tal forma que la fidelidad aumenta. El gran problema es que la espuma pues, es un poco rugosa, entonces tenemos que tener un poco de cuidado con el momento de estar hablando, ¿no? Pero ha sido probada como de muy buena fidelidad. Esta es la parte de la construcción. Vean, aquí tenemos algunos paneles de aluminio. Vean la iglesia, todo esto que está aquí es un panel que se creó. Les voy a pasar un video de cómo se hicieron eso, de aluminio, de una espuma de aluminio. En la parte interior y en la parte exterior de los edificios, ¿no? En la parte de biomateriales es muy importante, vean esta parte, esto aquí. Esto fue creado con una tecnología que es a base de electrones, o también lo podemos producir a base de láser. Entonces simplemente lo que se hace, se toma una tomografía del paciente y se produce la parte dependiendo de las características especiales de la persona que se va a utilizar. Esto que tienen aquí es cuando tienen algún reemplazo de cadera. Si ustedes se fijan, esta es la parte superior y tiene una gran cantidad de espuma. ¿Por qué? Porque el hueso le gusta ese tipo de geometría. Si no es porosa y tiene una superficie rugosa, el crecimiento del hueso no le gusta, entonces no tiende a crecer. Entonces la idea de que generar estructuras altamente porosas es también por eso, ¿no? Los métodos de fabricación que tenemos, hay varios. Tenemos desde depositación de vapor, por la parte líquida, tenemos polvos, tenemos iones. En el departamento estamos trabajando básicamente con la parte líquida y los polvos, y actualmente estoy trabajando con algunos compañeros ingleses en la parte aditiva, en el additive manufacture, con algunos electrones, algunos lo hacemos con electrones, otros lo hacemos con láser, dependiendo del equipo que podamos utilizar. Les voy a presentar primero los métodos convencionales, los que nosotros tenemos en el laboratorio, y al final voy a pasar algunos videos de los métodos avanzados. Esto que está aquí, los que están en rojo son los que ya son explotados, ya están siendo explotados por algunas compañías, etc. Este que está aquí es el más fácil, por alguna razón no lo podemos producir, por alguna razón las compañías que tenemos en el país no les interesa, es un método sumamente sencillo, los he llevado a diferentes compañías, han mostrado interés, pero no han mostrado la parte económica para poderlo hacer. Me dicen sí, pero no me dicen cuándo. Entonces, pues ahí estoy esperando, ¿no? Como buena novia de pueblo, que lleguen 5 o 6 años a que me lleguen a mí y me digan, bueno, ya está el recurso, vamos a empezar a trabajar. No lo he visto, ya tengo tiempo esperándolo, pero este es un proceso muy sencillo que lo podemos aplicar. Este es el método de inyección de gases.
Tenemos la parte de aluminio, llega aquí. Tenemos un gas, en este caso puede ser oxígeno, puede ser aire, como quiera. Pero en el caso del aluminio, al momento de ser líquido, es como cuando nosotros tenemos la leche, ¿no? O tenemos algún atole, lo vamos a espumar, o la cerveza, por ejemplo, cuando la estamos sirviendo, llega al tope del vaso y las burbujas empiezan a colapsarse. Entonces la idea es de que no se colapsen. Tenemos que poner algún agente, como el carburo de silicio, para que lo haga más espeso. Al hacerlo espeso, va a producir esto, que lo podamos producir, valga la redundancia, de una forma industrial. Y aquí es donde tenemos algunas características, como el 40% de porosidad. Los poros no son tan irregulares, no son conectados, no están conectados, pero sí nos puede servir este material como material estructural, ¿no? Como una parte estructural. Bueno, siempre fallan las Mac con esto, entonces ya cuando llega como los 20 minutos, tenemos que volver a reiniciar, pero esto ya siempre pasa. Por alguna razón. Ok, seguimos. La infiltración. Este es un método que estamos utilizando fuertemente en el laboratorio para la parte de magnesio. Como les mencionaba, el magnesio es muy difícil de trabajar ya que se volatiliza. Su punto de fusión, estamos hablando sobre 650 grados Celsius, pero es muy reactivo con el oxígeno, entonces tenemos que tener un dispositivo especial para que no nos reaccione y podamos producir el material. Aquí lo que tenemos son algún material de sacrificio, como puede ser sal o algún compuesto químico que podamos utilizar. Ponemos el aluminio, lo fundimos y el aluminio va a cubrir los huecos que nos deja ese material de sacrificio. Después utilizamos algún líquido tipo polar, puede ser agua, ¿okay? Removemos el material de sacrificio y nos queda una estructura altamente porosa. Lo que quiero en mi laboratorio es hacerlo de magnesio. El aluminio es muy sencillo y estamos trabajando en esto. La celda o los poros son abiertos en este caso y tenemos una muy buena calidad de espuma. Tenemos la parte de la infiltración. Bueno, aquí vemos algunas partículas. Una vez que está el metal líquido, las empujamos, se llenan los huecos y aquí tenemos esto que ven aquí blanco es básicamente el material de sacrificio. Hay materiales de sacrificio cerámicos, orgánicos. La idea es no utilizar un material que no pueda ser removido con agua. O sea, podemos utilizar algún vidrio, por ejemplo, pero tenemos que usar ácido fluorhídrico. Y al momento de usar ácido fluorhídrico, pues ya pasamos de la sustentabilidad a una gran contaminación, donde vamos a desechar ese material que está generando. Entonces, esto que ven aquí es una espuma que se hizo de un material que se llama memoria de forma. Esa memoria de forma, si ustedes la presionan, la deforman, y ustedes le aplican un calor, el material metálico regresa a su posición normal. Yo a mis estudiantes, cuando les estoy dando clase de propiedades mecánicas, les llevo una memoria de forma, la doblo como si fuese un clip, le pongo un encendedor y se ve cuando el metal regresa a su posición normal. ¿Por qué? Porque hay una estructura interna que es altamente energética. Al momento de ponerle un encendedor o alguna fuente de calor, este la absorbe y se vuelve a regresar a su estado normal. Esto tiene una aplicación científica y tecnológica muy considerable. No la hemos podido explotar por condiciones, pero bueno, ya la Secretaría de Energía y el gobierno dijo, bueno, ya vamos a ponerle 0.1% más a la educación de la investigación. Vamos a ver si es cierto este año en CONACYT, si tenemos más dinero, espero que podamos aplicar y no nos rechacen todos los proyectos. Otra metodología que utilizamos es la metalurgia de polvos. Tenemos polvos. Para los polvos encontramos un problema muy fuerte. No podemos comprar polvos de aluminio ni de magnesio porque son los que utilizan para hacer la pirotecnia. Los castillos, esos que ven que muy bonitos, se utiliza aluminio y magnesio. Entonces la Sedena controla ese material y a las universidades nos cuesta mucho trabajo comprarlo. Fue un proceso muy largo para poder adquirir el polvo de aluminio y de magnesio. Finalmente lo adquirimos y podemos producir alguna estructura porosa exitosamente. La Secretaría de Energía quedó muy satisfecha con los resultados que obtuvimos. Según ellos, están tratando de contactar algunas compañías para vender la tecnología. Todavía lo estamos esperando, ¿no? Esto que está aquí es lo del agente espumoso, el que les había mencionado. Tenemos el metal líquido, le ponemos un hidruro de titanio. El hidruro de titanio, al contacto con el metal líquido, empieza a formarse una espuma. Como si estuviéramos haciendo un pan con levadura, empieza a espumarse el metal y se nos crea. Después sale como un tipo de bloque, se corta y nos crea
y nos forma este tipo de espuma. Tenemos una porosidad muy alta, como pueden ver, de 80-95%, lo cual es muy bueno para el proceso. Una estructura muy homogénea, el tamaño de la celda, es decir, el tamaño de las burbujitas puede ser de hasta 5 milímetros y una muy buena calidad de espuma. Este es un video que les traigo. Esto que ven aquí es una cancha de tenis. Esto que ven aquí es precisamente para absorber el sonido. Tenemos la absorción de sonido, entonces reduce fuertemente el sonido. Vean, aquí está la espuma, es muy ligera, ustedes lo van a ver al final. Entonces aquí tenemos el aluminio, agregamos esto que es el nitruro, el hidruro de titanio al metal. Veanlo cómo se está espumando. Básicamente estamos cocinando, ¿no? O sea, cocinando a altas temperaturas, bueno, a relativamente altas temperaturas. Producimos espumas de diferentes, se pueden dar un color dependiendo de donde ustedes lo quieran utilizar, si es decorativa o no. Véanla. Lo podemos utilizar como retardador de fuego. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las espumas, algunos tipos de espumas que utilizan. Tenemos algún soplete. Vean. Este es de poliuretano, vea, por lo general este se va a inflamar, va a incendiar inmediatamente, pero la espuma de aluminio queda tan intocable. Ven, este es oxiacetileno, el oxiacetileno lo utilizan para cortar acero. Y bien, el aluminio funde a 650 grados, el acero funde a 1550 aproximadamente, y no fue capaz de fundir el aluminio. ¿Por qué? Por la tremenda área superficial que tiene la espuma. Estas son algunas pruebas de sonido que se hicieron en la espuma. Aquí podemos ver los decibeles que tiene la espuma, está dentro de una caja, más o menos si no tenemos protección son 102. Se utiliza normal el material convencional para aislar y tenemos 60.4 decibeles. Pero cuando nosotros utilizamos la espuma, véanlo, aquí está el armazón. Podemos bajarlo hasta 49 decibeles. ¿Sí? Es muy importante y es una tecnología relativamente barata, ¿no? Y es muy fácil de hacer. Esto que está aquí no es un aluminio que fue extraído directamente de las minas, es reciclaje. La idea de esto es que utilicemos todo el material que tenemos de reciclaje. Se tira una gran cantidad de aluminio y de magnesio, se utiliza y ya no se puede reciclar. Tenemos un problema de reciclaje en México, especialmente en aquellas soldaduras, por ejemplo, que son de estaño plomo. Se está yendo a los tiraderos y se van a los mantos freáticos. Un problema de reciclaje está aquí. Vean esto. Son los bloques que se están produciendo y vean la persona, o sea, si fuese aluminio sólido hubiera sido imposible levantarlo, pero es como un material espuma, se levanta tranquilamente, ¿no? Vean la flotabilidad, pues es obvio, tenemos una gran cantidad de oxígeno dentro, pues va a flotar, ¿no? ¿Sí ven? Esto es algo muy interesante, lo vieron con el AAA, una vez que llega con la espuma, no le pasa nada, absorción de energía, por lo tanto blindaje, ¿sí? Alguna investigación de la estamos haciendo en el instituto, estamos trabajando por metalurgia de polvos, hemos producido algunas espumas, generamos nuestro equipo, los equipos normalmente son caros, nosotros los generamos en nuestros laboratorios, se ha producido, lo que hicimos aquí, usamos magnesio, usamos aluminio, lo mezclamos con carbamida, después se compactó, se diluyó en agua normalmente, y ya una vez que estaba diluido lo pasamos a sinterizar. Este es un sistema muy sencillo de sinterizado. Estas son algunas figuras de los polvos. Al principio fue difícil conseguir los polvos, como les mencionaba, entonces lo que hicimos fue atomizarlos. Fuimos a la Facultad de Química, ellos tienen un atomizador, fundimos el material y se le inyecta un jet de aire a alta presión y se forman los polvitos. La morfología, véanlo, es muy irregular por la naturaleza del proceso. A nosotros nos interesa que sea redondita, pero pues era el único polvo que teníamos disponible, entonces lo utilizamos, pero nos dio muy buenos resultados. Esto es un polvo de magnesio que finalmente lo conseguimos. Vean la diferencia entre un polvo, ¿sí?, y en otro. Este dispositivo que está aquí lo desarrollamos para sintetizar el magnesio, para evitar que el magnesio estuviera en contacto con el oxígeno y se nos oxidara durante la sintetización. Este dispositivo está en proceso de patente. Aquí tenemos algunas de las espumas que generamos. Desgraciadamente, por la parte de metalurgia de polvos, la espuma es muy chiquita, todavía tenemos 2-3 centímetros de espesor, entonces, pero si lo queremos explotar a nivel industrial o lo queremos utilizar, necesitamos hacerlo un poco más grande. Para eso empezamos a trabajar por la parte de infiltración. Este dispositivo que está aquí también lo desarrollamos, está en proceso de patente, ese puede producir desde 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro.
lo podemos escalar a nivel industrial. Eso que ven aquí en negro es otro tipo de material de sacrificio que estamos utilizando. El dispositivo se hace vacío primero, fundimos el material dentro del dispositivo, ya una vez que está fundido inyectamos argón y nos va a cubrir toda la zona donde haya huecos. Después lo ponemos a diluir y nos produce la espuma. Estamos en proceso, como les mencionaba, de patente y de hacer algunas pruebas mecánicas de este tipo de material. Este es un video precisamente del que les mostraba. Lo bueno es que conmigo sí funcionan los videos, si no hubiera sido un completo fracaso. Sí. Bueno. Aquí tenemos el material, tenemos la sal, en este caso estamos utilizando material de sacrificio, que es sal, este es nuestro contenedor, un horno que utilizamos, ¿okay? También utilizamos vacío en su momento para generar una diferencia de presión, ponemos la sal en el contenedor y después ponemos el aluminio, como les mencionaba, esto se hizo con aluminio pues para no quedar mal con ustedes, ¿no? El aluminio es fácil de trabajar, se pone la pieza de aluminio, se cierra el contenedor, como lo están viendo ahí, voy a poner de este lado para no bloquearlos. Tuve que editarlo un poquito para que no fuese tan largo. Entonces, lo que hacemos ya una vez que está el reactor listo, lo ingresamos a nuestro horno, que está previamente calentado a 680 grados. Como les mencionaba, el aluminio funde a 655 aproximadamente, pero tenemos que elevar un poco la temperatura de fusión para que este pueda fluir a través de nuestra performa. Ya una vez que está ahí, lo que hacemos es entonces aquí tenemos la parte de aluminio. Ya una vez que creemos que el aluminio se infiltró por todos los poros que tenemos disponibles, sacamos el contenedor del horno. Van a ver, tiene un color cereza. El metal, cuando tiene un color cereza, es que estamos trabajando sobre 700 grados. Cuando llega un poquito más adelante, que es un color más amarillo, ya estamos sobre el 1000, 1100. Cuando llega un color amarillo incandescente, que ya no lo podemos observar a simple vista, ya estamos hablando de los 1500. ¿Sí? Entonces de ahí sacamos la muestra. Veanlo. La ponemos en un bloque de cobre para que la solidificación empiece del fondo hacia arriba y no nos forme el clásico rechupa en metales. Vean, todavía está a alta temperatura, los estudiantes tienen que tener mucho cuidado. Y de aquí tenemos ya el material. Sacamos el material y lo ponemos a diluir. ¿Qué vamos a diluir? El material de sacrificio que estamos produciendo, ¿no? Tenemos sobre aquí agua, tenemos un agitador magnético, esto a nivel laboratorio, como les mencionaba. Ponemos nuestro material con la preforma y con el aluminio, ya una vez infiltrado, empezamos a hacer la agitación para diluirlo o remover el material de sacrificio con mayor facilidad o más rápido. ¿Sí? Y aquí se observa como ya el material de sacrificio está formando algunas burbujitas, se empieza a ir hasta que nos deja la espuma metálica completamente porosa, ¿no? Estamos hablando de un diámetro aproximadamente de 10 centímetros, entre 5 y 10 centímetros, lo cual lo podemos escalar, obviamente, eso es lo que la idea le gusta a la parte industrial, que podamos producir partes muy grandes, y aquí está la espuma, ¿no? Véanlo. Entonces es un proceso muy sencillo. Lo más difícil fue crear el dispositivo, ¿no? La parte tecnológica del dispositivo y toda la investigación que trae detrás, pues eso fue, y aquí tenemos la espuma, miren. Es aluminio, como les mencionaba, pero bueno, es un gran avance que tenemos. ¿Sí? Bueno, se le dijo al estudiante que no diera tanta vuelta porque me iba a marear con tanta vuelta, pero bueno, creo que ahí termina. Ya. Y estas son algunas de algunos de los espesores o de la altura de las espumas que hemos trabajado. En la parte de aluminio cobre, yo les mencionaba que el metal era uno de los pocos materiales naturales que no formaba espuma. Pues nosotros encontramos una composición que a nosotros al momento de fundirla y solidificarla lentamente se formaban los famosos cuasicristales. El premio Nobel de Química del año pasado se lo dieron gracias a los cuasicristales. Entonces nosotros utilizamos los cuasicristales que están aquí, vean la espuma que se generó in situ.
Somos de los pocos laboratorios que podemos producir espumas metálicas in situ, es decir, no utilizamos espumantes, no utilizamos materiales de sacrificio. Y este está en proceso, espero que mi estudiante ya lo tenga listo para enviarlo la siguiente semana, es un artículo científico. Entonces aquí podemos ver que a 750 se nos puede formar una estructura altamente porosa. No sabemos si los poros son interconectados todavía, tenemos que pasarle un flujo de gases para ver cuánto gas puede pasar a través de esa espuma, pero ya se pudo producir un material metálico in situ con una estructura altamente porosa. Esta es, míralo. Entonces, pudimos reducir aquí tenemos, de una densidad de 4.3 gramos sobre centímetro cúbico hasta 1.17, cual es bastante considerable. Tenemos por ahí un porcentaje de 67% de porosidad. Ya para terminar, lo que les voy a mostrar es algo que está en colaboración. No tengo el equipo en mi laboratorio, estoy trabajando fuertemente por traer esta tecnología, porque no solamente nos va a servir para la parte aeroespacial, en la parte de la construcción, ese tipo, pero también nos va a servir para la parte de biomateriales. Los biomateriales en México nos cuestan mucho dinero, se producen la mayoría en Estados Unidos y en Europa. Cuando les cuestan a ellos 100, 150 dólares para hacer una pequeña parte de titanio, a nosotros nos llega sobre 1,000, 1,500 dólares. La gente necesita biomateriales y esta tecnología que les voy a presentar, espero que ya en 5 o 6 años ya lo tengamos en la UNAM. En Latinoamérica no hay esa tecnología, no es nada barata, si no ya lo tuviéramos, pero estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte, muy grande en el instituto para poderla adquirir. Esa tecnología es una tecnología sueca que utiliza polvo, básicamente polvo de titanio, polvo de aluminio, cromo, cobalto, etcétera, y se llama básicamente manufactura rápida o fusión por haz de electrones. ¿Sí? ¿Qué utilizamos? Vean el polvo de titanio y este es nuestro equipo. Si ustedes ponen 2 refrigeradores de su casa juntos, es todo el equipo, que no se requiere un cuarto, es una infraestructura muy grande, pero es suficiente. ¿Qué utiliza este material? Datos digitales. Ustedes son muy buenos para utilizar el CAD, me imagino, o algún software de diseño. Lo que ustedes van a utilizar es poner los datos digitales, pasarlo al hardware y tener la parte final. Lo que tenemos es un CAD model aquí, pasamos al IBM y finalmente tenemos la parte metálica. Esto que está aquí es la suspensión del auto. Entonces, en 3 pasos tan sencillos podemos generar esta pieza. ¿Qué nos genera esta tecnología? Pues que podemos evitar la parte del maquinado. El maquinado, para producir una pieza tan pequeñita como de 5 gramos, podemos desperdiciar hasta 1 kilo de material. Y eso obviamente pues, no es sustentable. Esta es una tecnología altamente sustentable. ¿Qué tenemos? Algunas de las aplicaciones, biomateriales, tenemos lo que son implantes, prótesis, algunos instrumentos, prototipos y en la parte aeroespacial que fue en la que yo me especialicé en su momento. Ahorita ya estoy tratando de expandirme a otras áreas también. Tenemos en la parte automotriz, partes funcionales. Ven esta parte de aquí, se construyó exclusiva para el paciente en cuestión, ¿no? Y bueno, esto básicamente es para demostrar que la tecnología puede servir de algo, ¿no? Ahí está también, no crean que este es un trasplante tal cual, o sea, podemos demostrar que podemos producir piezas sumamente complejas. Esta es la parte del tren de aterrizaje y algunos prototipos que utilizamos de turbina y algún mezclador de combustible. Ven aquí, el tren de aterrizaje son 4.5 kilos de titanio, de lo cual utilizamos solamente 4.6, 600 gramos se perdieron. Si esto yo lo quiero maquinar, tengo que partir de un bloque y de ahí empezarlo a maquinar. ¿Se imaginan la cantidad de material que estaríamos desperdiciando? La tecnología es muy interesante, les voy a prestar un video de la parte de la acción de la tecnología. Esta es la parte de la automotriz, tenemos caja de velocidades, la parte de la suspensión y ustedes van a decir, bueno, ¿y esta espina dorsal qué hace ahí? Bueno, esta espina dorsal se generó para las pruebas de choque. Cuando ustedes producen un nuevo automóvil, hay pruebas de choque, entonces se pone esa espina dorsal y vemos si el choque, el dummy que está ahí lo puede soportar, ¿no? La idea de esto es producirla en una sola pieza. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Es producir una sola pieza, se le ponen los sensores, se le ven las cargas, se ve el impacto que puede tener al momento del choque y la energía que está absorbiendo, ¿no? La idea, como les mencionaba, es hacerlo una sola pieza para que no haya componentes mecánicos por ahí flojos.
Yo tenía un compañero que hizo su ring de bicicleta completamente de titanio, estábamos en el proceso de prueba y pues le valió, hizo su ring de bicicleta completamente, hizo su anillo de matrimonio de titanio, lo mandó a pulir, y por ahí también hice la compañía de Darth Vader, ¿no? Es una pérdida completa, estamos perdiendo muchísimo material, pero bueno, era parte de la compañía que quería venderlo, ¿no? Entonces esta la tomé de Arcam, esta la tomé de la compañía. Obviamente no podíamos producir eso nosotros porque era un desperdicio de material tremendo, ¿no? Pero mi compañero lo que hizo fuera de hora, empezó a diseñar sus partes de la bicicleta, le gustaba el ciclismo y diseñó su bicicleta. Creo que todavía la tiene por ahí. Aquí tenemos costos, no se alcanza a ver desde aquí porque esto dice aquí costos de producción típicos. Esta es una estructura acetubular, como les mencionaba, es para trasplantes. El costo es de 40 euros. Si lo hacemos por maquinado normal, puede llegar hasta 180 euros. Eso es donde lo hacen en Europa. A nosotros nos puede llegar hasta 18,000 euros esto, ¿eh? ¿Sí? Por todas las manos que está pasando el revendedor, vendedor, entonces cada uno le va subiendo el doble para ganar el doble, hasta que ya nos llega y es imposible y solamente Carlos Slim se puede dar el lujo de ponerse un trasplante. Y eso es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Este tipo de tecnologías, traer este tipo de tecnologías para hacerlo disponible hacia la población. ¿Qué ventajas nos da este tipo de tecnología? Libertad de diseño. Y eso es donde entran ustedes. Nosotros en la compañía teníamos arquitectos, teníamos ingenieros, teníamos jefe de diseño que nos generaban los CADs, nos generaban toda la parte del diseño y de la estructura de la pieza. Muchas veces era imposible porque son muy buenos, son muy creativos, pues las condiciones tecnológicas no nos daban para generar sus diseños. Pero bueno, nos adaptábamos. La funcionalidad del diseño era importante dentro de ustedes. Eran estructuras de bajo peso, como se los había mencionado. Tenemos una excelente relación de material y propiedades. ¿Por qué? Porque la espuma, como usted les mencionaba, tenemos como un tipo de andamio. Al momento de que empieza a colapsarse, se empieza como si fuese una especie de andamio, empieza a colapsar y eso nos da un esfuerzo de reformación típico de una espuma. Va a llegar un momento en que se densifique y se forma un esfuerzo de formación con material convencional. Podemos controlar la microestructura, es una tecnología altamente sustentable, bajo pérdida tenemos, una relación beneficio-costo muy alta, alta capacidad de reciclado de materiales, más o menos del 25%, lo cual lo hace muy atractiva, y una alta productividad. Para finalizar mi plática, les voy a poner dos ejemplos de tecnología. La primera de ellos va a ser con electrones, la segunda la utilizamos con láser. Es muy rápida. No está bien. Véanlo, esta es la parte del auto. Lo que hace el software es lo va a dividir en muchas capas, porque es polvo. Entonces lo divide en diferentes capas. Véanlo. Aquí solamente muestran 6, pero en teoría pues más o menos son capas de 150 micras. ¿Sí? Véanlo, tenemos 150 micras. Ya una vez que introducimos ese diseño a nuestro equipo, le ponemos los parámetros de tiempo, calentamiento, intensidad del haz, etc. Y aquí se ve cómo el haz está fundiendo selectivamente el área que nosotros queremos que se funda. Por ejemplo, aquí tenemos una capa y el haz empieza a fundirlo selectivamente. ¿Sí? Ya una vez que haya terminado la segunda capa, comienza con la tercera y así sucesivamente hasta terminar la pieza en cuestión. Después terminamos, quitamos el polvo que quedó sin fundir y tenemos nuestra pieza en 3 pasos. ¿Sí? En 3 pasos. Y ahí está. ¿Ok? Eso es para una industria automotriz, pero como les mencionaba, podemos utilizarlo por una gran cantidad de aplicaciones, este tipo de dispositivos. El siguiente es con láser. Este es un poco más ilustrativo porque se puede observar cómo va aumentando el tamaño del material. Esto es cómo nos va depositando una capa de material, véanlo, es una capa de material, ¿sí? Y eso que vean ahí es cuando se está fundiendo esa capa que se depositó. No se va a fundir toda la capa, sino solamente lo que ustedes hayan diseñado en su programa. Y eso, bueno, eso lo está en cámara, está un poco acelerado el asunto, pero aquí está la parte que se quiso construir.
24 horas podemos obtener como le puedan llamar, un batch bastante de 20 a 25 piezas, dependiendo del tamaño. Se pudo producir alerones, por ejemplo, de aviones, para poderle poner polímeros, por ejemplo, que la parte que estuviera en contacto con la fricción fuera de titanio y la parte trasera de polímero para aligerar el costo y aligerar el peso, para hacerlo más barato y aligerar el peso. Entonces, es una tecnología muy robusta en cuestión de conocimiento científico, pero muy amigable, ¿no? Bueno, y con esto le agradezco su atención, espero les haya interesado. Muchas gracias. Sí, agradecemos tan interesante charla. Doctor Ignacio Figueroa, nos hacen unas preguntas y tienen que ver con la resistencia de los materiales, la compresión, la tracción, el módulo de elasticidad, la durabilidad, en general, las propiedades mecánicas de la espuma metálica. Bueno, no traje una gráfica de esfuerzo de formación, pero el metal obviamente es un poco en la resistencia a la fractura, no se comporta con material sólido. Tenemos una parte elástica que nos llega más o menos a 3/4 de lo que nos puede dar un material sólido, y de ahí nos forma una parte plástica. La parte plástica es 4 o 5 veces más de la de un material que no tuviese una estructura porosa, hasta que llega a densificarse. No llega a la fractura, no se va a fracturar, se va a densificar. En la parte de la tensión, ahí es un poco diferente a la de la compresión, porque tenemos muchos poros, entonces al momento de estar comprimiendo sí va a haber una fractura que es normal de un material metálico. ¿Por qué se puede utilizar esto como material estructural? Porque la mayoría de las cargas estructurales son en compresión, ¿no? Entonces por eso es interesante utilizar este tipo de material. ¿Alguna otra propiedad que mencionaban? La durabilidad. La durabilidad, bueno, pues ustedes ven el aluminio, ¿no? La ventaja de tener aluminio es de que te forma una capa de óxido de alumina, y el óxido de alumina tiene un comportamiento logarítmico, quiere decir que los átomos están sumamente entrelazados, no permiten que haya más flujo de átomos dentro, entonces puede durar años, ¿no? La ventaja de esto es que podemos reciclarlo. Si lo utilizamos como un material decorativo, podemos reciclarlo, el aluminio. Pues ya ven lo que pasa en el metro, se roban el cobre, ¿sí? Entonces es material reciclable. Podemos hacer espumas de cobre, podemos hacer espumas de aluminio. Cuando ya no sirven, pueden reciclarse y pueden hacerse exactamente lo mismo. Contrario al magnesio, el magnesio lo que hace es de que hacemos un carbonato, removemos el carbonato, dejamos otra vez la capa de aluminio y seguimos capturando el CO2 utilizando el magnesio. Pero el magnesio es reciclado. No vamos a utilizar un magnesio que sea directamente en la mina, porque vamos a producir tanto CO2 al extraerlo como el que vamos a capturar, ¿no? Entonces, la idea es utilizar el reciclado para poderlo capturar, para poder capturar CO2, ¿no? Una más, doctor. Las aplicaciones en arquitectura se refieren básicamente a los aspectos estructurales, elementos como vigas, columnas. Vigas, columnas, no sé, los arquitectos son muy buenos, son muy creativos, pueden ser también partes decorativas. Por ahí la plática anterior veía que tenían paneles que decían que eran muy ligeros, entonces podríamos utilizarlo dentro de los paneles ligeros, ¿no? Y el proceso de producción es muy sencillo. Realmente no requiere. El problema de los polímeros es que la generación del polímero es altamente contaminante. No. Utilizamos un material que puede ser reciclado, lo podemos espumar, se hacen pequeñas láminas y se pueden aplicar directamente a cualquier diseño estructural o arquitectónico que puedan tener, ¿no? Bueno, tratamos de compilar una serie de preguntas en una sola que más o menos van sobre el mismo tenor. Es su utilización en fachadas, su fijación, si esto es posible, y sus propiedades de transmisión de calor, de absorción, y cómo entonces esto, si es así, si es posible, en qué tipo de dimensión de paneles se podrían producir. ¿Puedo repetir el video para que vean la dimensión de los lingotes que podemos producir? Bueno, aquí va, ¿eh? Entonces, como lo estamos produciendo, bueno, cómo se produce, y aquí está el lingote, cómo va saliendo. Ahorita va a pasar una persona a levantar uno de ellos. Entonces, realmente la escala, pues depende de la tecnología que tengamos en la empresa, ¿no?
Véanlo aquí tenemos la dimensión. Entonces lo que hacemos es cortar láminas para poderlo utilizar y vean, ustedes pueden ver la dimensión que tenemos del panel, ¿no? Bueno, esto es parte de esa industria, ¿no? Pero puede ser un poco más grande o puede ser más pequeño, dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿no? ¿Sí? La manera de fijación. Bueno, la fijación puede ser netamente mecánica, como se puede fijar un mármol, por ejemplo, netamente mecánica. No me gustaría que fuese del tipo química o tipo de temperatura, porque me podía modificar la estructura de la espuma. La idea es que sea altamente porosa. Si ustedes utilizan alguna forma de fijación térmica, podríamos modificarla, ¿no? Y entonces, en relación a eso, el contacto, por ejemplo, con una incidencia solar fuerte, ¿puede llegar a modificar esto? No, precisamente es lo que mostramos aquí, en aquí está un soplete, les mencionaba que es oxiacetileno. El oxiacetileno se utiliza para cortar lingotes de acero. Los lingotes de acero, cuando están en una acerera, un alto horno, llegan de colada continua y empiezan a cortarlos. Más o menos alcanzan temperatura hasta de 2000 grados. Si a 2000 grados no pudimos fundirla o modificarla, pero al momento de que ustedes lo quieran poner una especie, yo me refería físico-químicamente, es de que pudiéramos poner alguna pasta, por ejemplo, que al momento de aplicarle un calor pudiese fijar la espuma, como lo que normalmente a veces ponen las pastas que podía fijar la espuma y que esta pasta podía traspasar hacia la parte porosa y podía modificarme la parte de porosidad que tenemos, ¿no? Pero la incidencia solar, pues aquí lo podemos ver, aún altas temperaturas no hay un gran cambio de densidad de porosidad, ¿no? Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta que me parece que va muy bien también con la parte sustentable. ¿Cuáles son las desventajas de estas espumas cuando se funden los gases que genera, si de alguna manera son contaminantes, son tóxicos? Y también en la aplicación de color que nos marcabas aquí, que se puede dar a estos paneles, ¿esos colorantes son también químicos tóxicos o son biodegradables? ¿Qué tipo de colorante se utilizaría? Bueno, el colorante se está trabajando con un doctor que está en el instituto. Él obtuvo colorantes naturales de una planta. No me pregunten qué tipo de planta. Él trabaja mucho con la parte arquitectónica, con la parte de arqueología también. Entonces generó colorantes. Esos colorantes que presenté aquí, que están aquí, bueno, no les sabría decir exactamente de qué fueron. La idea es de que el colorante sea también sustentable, ¿no? Que no sea contaminante. La parte de los gases, el aluminio en particular no produce gases nocivos, ¿okay? Hay otros metales que sí los producen. La idea de esto es tener, por ejemplo, si tenemos magnesio, tener temperaturas que no lleguen a la sublimación, sino que no produzca el gas, simplemente que se funda y no se empiece a sublimar, que no empiece a ebullir en pocas palabras, ¿no? Entonces la idea es controlar la temperatura para minimizar la cantidad de gases. Es importante mencionar que para fundirlo pues vamos a generar energía y eso genera CO2 también, ¿no? Entonces la idea es de que no utilicemos un material virgen como el aluminio, pero utilicemos un material reciclado para disminuir esa cantidad de emisiones durante el proceso, ¿no? ¿Sí? Una pregunta más, Ignacio, si estas piezas se pueden hacer extruidas también. Extruidas, yo traté de hacerla extruida, tratamos de hacerla extruida, sí se pudo lograr producir una pieza como del 50% de porosidad. Eso lo tratamos de hacer en titanio, por la problemática que tenemos del titanio, por las altas temperaturas de sinterización o de fusión, como la podemos tener. Entonces, se pudo lograr 50% con un material de sacrificio que estamos trabajando con un material que se llama PEG, polietilenglicol, que es muy amigable, se puede disolver en agua y no es contaminante. Entonces sí lo podemos producir en extrusión. Extrusión me refiero, es como le hacen los plásticos, en extrusión, como se utilizan los plásticos, se ponen los pellets en una extrusora, se funden, hay un sinfín y se inyectan en un dado. Lo que nosotros hicimos es exactamente lo mismo. Utilizamos esta mezcla con titanio en polvo, lo extruimos, después pasamos un tratamiento térmico, evaporamos o también utilizamos agua para eliminar la parte del polímero. Pero sí lo podemos utilizar. No hemos llegado a una densificación, a una porosidad arriba del 60-70% que sea lo deseable, pero creo que para allá vamos. Muchas gracias. Y por último, una pregunta final. ¿Cómo ves el futuro próximo de estos nuevos materiales y si dentro de ese futuro
¿habrá manera de hacerlo o manipularlo con impresoras 3D, por ejemplo? Bueno, esta es una impresora 3D, pero para metales. Sí, claro. Esta es una impresora 3D para metales. La impresora 3D se inició con polímeros, después pasaron con cerámicos y finalmente ya terminamos con la parte metálica, ¿no? Yo le veo una gran ventaja a esta tecnología. El hecho de que no perdamos tanto material al estarlo fabricando es una gran ventaja. La energía que genera la energía al utilizar un haz de electrones de pequeñas micras, a diferencia de un horno donde vamos a utilizar una gran cantidad de energía para fundir mucho material, pues no tiene comparación, ¿no? Realmente esta tecnología yo le veo muchísimo futuro. Espero que la podamos traer a México para poderla utilizar y que pueda llegar hacia las personas, ¿no? A fin de cuentas, la universidad, lo que hacemos en la universidad, tiene que llegar hacia los que están fuera, ¿no? Sí. Bien, pues damos las gracias al doctor Ignacio Figueroa por su interesante plática. Entregamos a su vez el reconocimiento que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México al doctor Ignacio Figueroa Vargas por su participación como conferencista en el 8º Congreso Internacional de Arquitectura con Alta Tecnología, Bioclimática y Diseño Sustentable. 4 fundamentos en la arquitectura sustentable, del marzo del 4 al 7 del 2013. Por mi raza hablará el espíritu, el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Massari Giriart, el maestro en arquitectura Raúl Huitrón Riquelme y el arquitecto Héctor Ferreiro León, y nosotros le damos las gracias. Doctor, muchísimas gracias.